es necesario que la descarguen para que podamos tener ahí toda la teoría de lo que se aborda en esta competencia. Y en la actividad número 1 desaparece una actividad que tiene que ver con ciertos temas en las cuales hay que elaborar un documento de investigación y subir la evidencia. Entonces se va a investigar sobre familia lógica TTL, temporizadores 555, timer 555, así se le conoce técnicamente, timer 555. Y el tema número 3 son los flip-flops JK, SR, T y T. Escribirlo con compuertas, el símbolo de cada uno de los flip-flops y tabla de verdad y en qué se aplican los flip-flops. Estos 3 temas hay que ponerlo como un documento de investigación y subirlo a su evidencia. La actividad número 1 pues ya está abierta desde el día de hoy y tienen esta semana para hacerlo. Cierra el 29 de noviembre. ¿Sí? El 29 de noviembre es el día, o sea, yo lo puse para que cerrara el domingo, pensando en que también el sábado pudieran tomarlo ahí pues como un día pues para poder terminar este trabajo, asumiendo pues también lo que me han estado comentando de que en algún momento se les satura los trabajos pues, por todas las asignaturas, la nuestra, y eso lo entiendo, y sobre todo pues que no estamos en clases presenciales y el trabajo online se vuelve un poco más tedioso, más complicado. Es por ello que pues bueno, no me pongo pues tan inflexible en hacer los movimientos que se requieran para que ustedes puedan cumplir sus competencias. Pero no obstante esto, pues sí es necesario que pues que cumplamos con los plazos del semestre, es decir, el semestre se acaba el 26 de enero del próximo año. Entonces, la actividad número 1, por eso le doy nada más una semana para hacerlo, porque el resto de las actividades pues, son prácticas de electrónica digital. Entonces, la actividad número 2, que es ya la parte de electrónica digital, tiene que ver pues ya con Proteus y con la forma como han estado elaborando sus prácticas. Entonces, en la actividad número 2 es elaborar la práctica número 2, igual hacer su video y subirlo a un canal de YouTube y subir su evidencia. Así con cada una de las prácticas ya están abiertas para comenzar a trabajar desde el día de hoy. Pues obviamente quizás todavía no algunas, bueno de hecho no puedan comenzar ahorita porque pues es necesario explicar algunas cosas. Pero todas las prácticas hasta la actividad número de la actividad número 2 de la competencia 3 hasta la actividad número 10, 11 son prácticas de laboratorio y están programadas para que se termine todas las actividades el 26 de enero. Aquí hay que tener sí, mucho cuidado porque el 26 de enero es el último día que nos marca el calendario para terminar el semestre. Entonces vamos a tener esos cuidados, asumiendo que también se nos atraviesa un periodo vacacional que son las vacaciones de Navidad. Entonces así es como está planeado la competencia número 3. No sé si tengan alguna pregunta
respecto a cómo está estipulada el trabajo de la competencia número 3. Yo creo que no, profe. ¿Por qué? No, Bueno, profe. entonces, sin más preámbulos, estamos conectados. Estamos 16. Necesito esta, no lo sé, es 14. Vamos a comenzar a explicar algo de lo que viene en los apuntes. Ustedes, por favor, hagan ahí lo necesario para descargar los apuntes. Y lo primero que, sí aparece aquí en su pantalla lo que estoy presentando, ¿no, verdad? A ver, permítanme. Sí, sí. Estoy presentando o sea, la idea es que voy a presentar el PowerPoint de la competencia número 3. No, no se ve nada, se sigue viendo más la pantalla del módulo. Ok, entonces déjenme cambiar de pantalla. Bien, ahí estamos. Sí, ya se ve. Okay. Ahí estamos. Bien, entonces la competencia número 3 es abordar el tema de electrónica digital. ¿Qué entendemos por electrónica o por la palabra digital? Hasta ahora, lo que se ha aprendido de electrónica pues es la parte básica, ¿no? Los componentes básicos como el diodo, el transistor, los tristores, pero todo lo que es la electrónica analógica pues toma valores análogos. Dicho de otra manera, nosotros todos vivimos en un mundo analógico. Todo lo que nos rodea es análogo. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo análogo puede tomar cualquier valor. Puede tener valores negativos, fracciones, decimales, incluso números complejos. La temperatura, por ejemplo, pues podemos tener valores negativos, grandes negativos, podemos tener valores positivos, también hasta si estamos hablando de temperatura ambiente, pues estamos hablando también de valores de arriba de 0 o abajo de 0. La iluminación, pues lo que nosotros nos rodea, la iluminación del sol, pues también es análogo. E incluso se presta a la apreciación de la persona, ¿no? Quizás para mí ahorita hace frío, para algunos de ustedes puede no estar tan frío. Entonces, todo lo que nos rodea en la naturaleza es análogo. Mientras que la digital, pues es un valor exacto, pero solamente puede tener dos valores, falso o verdadero, 1 o 0. Entonces, en la electrónica digital hablamos de unos o ceros, en valor numérico. En valor real, pues no es más que un voltaje. Los circuitos digitales trabajan con voltajes. Entonces, un circuito digital
toma un valor de voltaje para un 0 y otro valor de voltaje para un 1. La familia TTL, la que ustedes van a trabajar como investigación, y otras familias de circuitos digitales, los ceros y los unos los toma como ciertos valores de voltaje, como por ejemplo, para un 0 lógico le asigna 0 volts, mientras que para un 1 lógico le asigna 5 voltios. Entonces, cuando estoy trabajando con un circuito digital y yo mido algún punto de circuito digital, si yo mido 5 voltios, significa que hay un 1 lógico. Mientras que si hay 0 voltios, significa que hay un 0 o un falso. También a un 0 se le llama falso o a un 1 se le llama verdadero en español. Entonces, las señales digitales, pues, tienen esos niveles lógicos de toda señal digital, 0 o 1, 0 voltios o 5 voltios. Y la diferencia, pues, con la electrónica digital, pues, es eso, ¿no? Que la electrónica digital puede tomar infinidad de valores. Como ya dije, valores negativos, valores positivos, decimales, raíces cúbicas, potencias, etc. Esa es la electrónica digital, perdón, analógica. Mientras que la digital solamente puede tener 1 o 0. Para poder trabajar con los circuitos digitales, es necesario que entendamos lo más básico que son el sistema decimal y los que le siguen. De esto, pues, no voy a hacer muy explícito, puesto que ustedes en alguna otra asignatura ya trataron con estos temas. Si mal no recuerdo, bueno, antes esa asignatura se llamaba Matemáticas para Computadora. En la retícula actual, no sé si se siga llamando Matemáticas para Computadora o Matemáticas Discretas. En una de estas asignaturas, ustedes ya vieron compuertas lógicas, números binarios, conversión entre números binarios, operación entre números binarios. Es así, ¿no? Dígame por ahí alguien. Sí, profe. Bien, entonces no me voy a detener mucho en esta parte, nomás lo voy a ir mencionando. Por aquí vienen algunos ejercicios que pues les recomiendo los ejecuten para que podamos ir dando un seguimiento hasta que lleguemos a álgebra de Boole. Entonces, el primer sistema que se estudia pues es el decimal, porque el sistema decimal es el nativo de todos nosotros. Desde que estamos chicos, pues nos enseñan a contar con los dedos. Lo digo, nadie nos acordamos de eso, pero así es como empezó nuestra niñez. O sea que el sistema decimal es justamente porque los seres humanos tenemos 10 dedos. Y le llamamos dígitos porque viene de la palabra dígito, pues es dedo, significa dedo. Entonces, esto pues tiene algo histórico, porque el ser humano, les digo, tiene 10 dedos, y es por lo que a nosotros nos enseñan a contar. Por eso es que en el sistema decimal solamente existen 10 posibles valores: el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9 y 10, perdón, y el 9. Hasta ahí son los dígitos que se usan en el sistema decimal. Y le llamamos que es un sistema de valor posicional porque dependiendo en qué posición esté el dígito, es el valor posicional que toma. Entonces, hacia la izquierda del punto decimal, el primer dígito tiene la posición 10 a la 0. El segundo dígito tiene la posición 10 a la 1. El siguiente a la izquierda es la posición 10 a la 2.
El siguiente dígito es la posición 10 a la 3. Bueno, ¿y por qué 10? Porque estamos hablando del sistema decimal, por lo tanto tiene una base 10. Y cada posición a la izquierda pues va tomando un valor de potencia. La primera potencia sería 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3. El dígito que esté más a la izquierda le llamamos MSB en inglés. Por sus siglas en inglés es dígito más significativo. Quiere decir que esta posición es el que tiene el mayor valor posicional. Mientras que a la derecha del punto decimal las potencias son 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3 y así sucesivamente. El dígito que está más a la derecha le llamamos el LSD, ese es el dígito menos significativo. Entonces, así es como se toman los valores posicionales en el sistema decimal. Entonces, tomando en cuenta este mismo número, 2745.214, ¿cómo lo desarrollamos para tomar su valor real? Bueno, pues hacemos lo siguiente. Entonces, el número 2 lo multiplicamos por 10 a la 3 y le sumamos la siguiente posición, 7 por 10 a la 2, más 4 por 10 a la 1, más 5 por 10 a la 0, y luego los fracciones, más 2 por 10 a la menos 1, más 1 por 10 a la menos 2, más 4 por 10 a la menos 3. Si nosotros hacemos esta operación, pues nos va a dar 2745.214. Así es como hacemos la conversión de ese número a decimal. Ahora, ¿cómo contamos en decimal? Bueno, pues siempre comenzamos desde la posición número 0, y luego es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y enseguida, ¿cuál es? ¿Cuál sigue? Bueno, pues ahora nosotros decimos que es el 10, ¿verdad? Pero pues el 10 no existe en el sistema como tal, ¿verdad? Porque los dígitos solamente es del 0 al 9. Entonces decimos que sigue el 0 en la primera posición y le agregamos o le sumamos 1 a la siguiente. Eso es lo que conocemos como el número 10. Y de ahí seguimos contando, seguimos 1 y continúa en 1 la siguiente posición. Eso es lo que le llamamos el 11. Y luego pues se sigue el 12, el 13, 14, y así sucesivamente hasta que llegamos al 19. ¿Cuál es el siguiente conteo? Bueno, pues se hace 0 la primera posición y le sumamos 1 a la siguiente. Y es lo que conocemos como el número 20. Y así continuamos contando hasta que llegamos al 99. ¿Cuál es el siguiente conteo? Bueno, pues se hace 0 la primera posición, 0 la segunda posición y le sumamos 1 a la tercera posición, y es lo que le llamamos el número 100. Y es como hacemos los conteos en el sistema decimal. Pero ahora veamos el sistema binario. Como ya dijimos, en el sistema binario solamente hay dos símbolos posibles, el 0 y el 1. Pero aquí a los números binarios no le llamamos dígitos, se le llaman bits. También, dependiendo en qué posición esté el bit, es el valor posicional que vamos a tomar. Por ejemplo, a la izquierda del punto binario, la primera posición es 2 a la 0. ¿Por qué 2? Porque ahora estamos hablando del sistema binario. Por lo tanto, la base es número 2. Entonces, la primera posición es 2 a la 0. La siguiente es 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Y así sucesivamente todas las posiciones que tengamos a la izquierda. Hacia la derecha, pues la posición es 2 a la menos 1, 2 a la menos 2,
2 a la menos 3. El bit más alejado del punto decimal a la derecha le llamamos LSB, o bit menos significativo. El más alejado a la izquierda, pues le llamamos el bit más significativo. Es el que tiene el mayor peso posicional. Así es que si yo tengo el número binario 1011.101, ¿cómo le hago para saber su valor decimal? Bueno, pues voy tomando cada uno de los dígitos, de los bits, perdón, y los voy multiplicando por su valor posicional. Entonces el primer 1 es multiplicarlo por 2 a la 3 y sumarle la siguiente posición. 0 por 2 a la 2, más 1 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 0, más 1 por 2 a la menos 1, 0 por 2 a la menos 2 y más 1 por 2 a la menos 3. Hago esta operación y me va a dar el valor decimal de ese número binario. Ustedes lo pueden hacer ahí tranquilamente con una calculadora y van a obtener el valor decimal de este número binario. Así es como hacemos esa conversión. ¿Cómo contamos en binario? Bueno, pues para esto, para contar en binario, pues se necesita tener en cuenta, hay unas pequeñas reglas. Primero, que toda la secuencia de conteo binario comienza con todos los bits en 0. Entonces, si yo tengo un número binario que voy a contar con 4 posiciones binarias, bueno, pues tendríamos que comenzar desde 0, 0, 0, 0. Ese es nuestro primer valor de conteo. Y dice la primera regla que por cada conteo en que la posición 2 a la 0 conmute, conmutar significa que cambie. Entonces, cada conteo, la posición 2 a la 0 la debo de conmutar. Y luego la siguiente regla es, cada vez que la posición 2 a la 0 conmute de 1 a 0, la siguiente posición debe de conmutar. La siguiente regla que cada vez que la posición 2 a la 1 conmute de 1 a 0, la posición 2 a la 2 conmute. Cada vez que la siguiente regla es cada vez que la posición 2 a la 2 conmuta de 1 a 0, la siguiente debe de conmutar. Bueno, eso a lo mejor a la hora que uno lo lee está medio confuso, pero vamos a ver en esta tablita, que es una tablita básica de números binarios del 0 al 15. Entonces, aquí es donde se aplican esas pequeñas reglas. Es decir, yo comienzo mis conteos con todas las posiciones en 0. Entonces voy a hacer el primer conteo. Me dice que cada conteo, la posición menos significativa debe de conmutar. Entonces, si este vale 0, debo de conmutarla a 1. Significa que en cada conteo estaba conmutando. Ahora, si valía 0, ahora vale 1. Si valía 1, cambia a 0. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Es decir, la primera posición, cada vez que cuento, hace una conmutación. De 0 a 1 o al revés, de 1 a 0. Pero, ¿cómo se comporta la siguiente posición? Bueno, pues dice la regla que solamente que esta posición cambie de 1 a 0, esta debe de conmutar. Entonces, fíjense que en el primer conteo, la posición 2 a la 0 conmutó de 0 a 1. Por lo tanto, esta no debe de conmutar. En el siguiente conteo, esta conmutó de 1 a 0. Ahí se cumple la regla, por lo tanto, debo de conmutar la siguiente posición, ¿verdad? Entonces, ahora la posición 2 de la 1 vale 1. En el siguiente conteo, ahora esta valía 0, cambió a 1. ¿Debo conmutar la siguiente? No, continúa como estaba. En el siguiente conteo, esta conmutó de 1 a 0. Por lo tanto, debo de provocar que la siguiente conmute de 1 a 0. Como esta conmutó de 1 a 0, pues debo de hacer que conmute la siguiente posición. Entonces, si valía 0, ahora vale 1.
Y ahí es donde se van cumpliendo esas reglitas que les dije en la diapositiva anterior. Entonces, este es el número 0 binario con 4 posiciones binarias. Este es el 1 binario, el 2 binario, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Por lo menos, jóvenes, esta tablita de 16 números binarios del 0 al 15, esa siempre la debemos de tener en cuenta para el trabajo con circuitos digitales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los circuitos digitales básicos, y sobre todo los que tratamos aquí en la asignatura, trabajan con 4 bits. Por lo tanto, pues es necesario que yo conozca, a ver, si yo le voy a introducir el número binario 2 a ese circuito digital, ¿cuál es el 2 binario? Bueno, pues yo sé que es el 0, 0, 1, 0. Un número binario lo debo de leer de derecha a izquierda, es decir, desde la posición más significativa hasta la menos significativa. Entonces el 2 binario pues es el 0, 0, 1, 0. ¿Cuál es el 10 binario? Pues es el 1, 0, 1, 0. ¿Cuál es el 14? El 1, 1, 1, 0. El 15, 1, 1, 1, 1. Entonces yo les recomiendo que cuando menos nos aprendamos de memoria esta pequeña tablita. ¿Para qué? Para que a la hora de que estén haciendo sus prácticas, bueno, pues no tengan que ir a consultar esta tablita para saber cuál es el número binario en cuestión que deben de introducir al circuito o que les está arrojando el circuito, ¿verdad? Entonces, como recomendación es que ustedes tengan en memoria estos números binarios del 0 al 15. Bueno, de allí pues emigran, surgen otros sistemas decimales, ya cuando se comenzaron a trabajar circuitos más grandes, en los cuales pues los números binarios se hacían enormes, y bueno, pues crearon otros sistemas para poder trabajar ya con computadoras o con procesadores. Uno de ellos es el sistema octal. En el sistema octal pues solamente existen 8 posibles dígitos. Aquí también vuelve a tomar la palabra dígito, que es del 0 al 7. Es decir, en el sistema octal no existe el 8, el 9, como en el sistema decimal, solamente del 0 al 7. Y también pues es un sistema de valor posicional, en donde el primer posición a la izquierda del punto octal pues es 8 a la 0. Como ahora es un sistema octal, pues la base es 8. La primera posición es 8 a la 0, 8 a la 1, 8 a la 2, 8 a la 3, 8 a la 4 y así sucesivamente todas las posiciones a la izquierda. A la derecha del punto octal pues tenemos 8 a la menos 1, 8 a la menos 2, 8 a la menos 3 y así sucesivamente. ¿Cómo se cuenta en octal? Bueno, pues exactamente igual que en el sistema decimal, pero con la salvedad de que solamente la primera posición la puedo contar de 0 a 7. Así es que en el siguiente conteo después del 7, pues es 0. Entonces, este 10 octal en sí sería el 8 decimal. El 11 octal sería el 9 decimal. Y así sucesivamente hasta que llego al 17. ¿Cuál es el siguiente conteo en octal? Pues hacer 0 la primera posición y sumarle 1 a la siguiente. Si la siguiente posición valía 1, pues ahora vale 2. Este es el 20 octal. Así sigo contando hasta el 27. Sigo contando hasta el 77 octal. ¿Cuál es el siguiente conteo? 0 la primera posición, 0 la segunda y le sumo 1 a la
1 a la cuarta. Y esto sería el 1000 octavo. Finalmente, pues tenemos el sistema hexadecimal. En el sistema de hexadecimal tenemos 16 posibles números o dígitos. Unos son numéricos y otros son alfanuméricos. El primer dígito pues es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y lo que respecta al número 10 es la letra A mayúscula para el ocho, igual que la C, 3 es la U, 4 es la U, 3 también ahora nuestra posición de la manera que la 16 a la 1, 16 a la 2, 16 a la 3 y así sucesivamente a la izquierda del punto hexadecimal. A la derecha del punto hexadecimal tenemos la primera posición que sería 16 a la menos 1, 16 a la menos 2, 16 a la menos 3 y así sucesivamente todas las posiciones a la derecha que tenga el número hexadecimal. Aquí también igual que en todos los sistemas numéricos, el dígito a la extrema derecha del número le llamamos el LSD, es decir, el dígito menos significativo. Mientras que el que está más alejado a la izquierda, pues es el MSD, o dígito más significativo. ¿Y cómo hacemos los conteos en hexadecimal? Pues igual, comenzamos en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Como se me terminaron los dígitos, ahora vuelvo 0, la primera posición, y le sumo 1 a la segunda. Y este 10 hexadecimal, pues en sí sería el 16 decimal. Continuamos contando 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y el siguiente conteo sería el 20 hexadecimal. Continuamos contando hasta el FF. ¿Cuál es el siguiente conteo? Sería 0, primera posición, 0 la segunda, y le sumamos 1 a la tercera, y a este le llamamos el 100 hexadecimal. Y así sucesivamente puedo seguir contando hasta que llego al FF. ¿Cuál es el siguiente conteo? El 1000 hexadecimal. Cuando llego al conteo FFFF, el siguiente conteo sería el 10.000 hexadecimal. Así es como hacemos los conteos y como se analizan pues los 4 sistemas numéricos. Y de ahí en sus apuntes pues les pongo una serie de ejercicios para convertir números de un sistema numérico a otro. No sé, creo que no sería necesario que aquí pues en clase online pudiéramos trabajar con estos sistemas, con este sistema de conversión entre sistemas numéricos, porque ustedes me acaban de referir que efectivamente en otra asignatura pues ya lo hicieron, ¿verdad? O sea, ya tienen pues este conocimiento. Coménteme si cree necesario que resolvamos algunos de estos ejercicios o podemos continuar. Continuemos, profe. Sí, está bien, profe, hay que continuar. Ok. De todos modos, aunque no se los pido como una actividad, resolver estos ejercicios, sí sería pues bueno que los resolvieran para que tengan pues ese conocimiento de lo que es el tratamiento de sistemas numéricos. Entonces es una pequeña serie de ejercicios que creo pues
no tendrán problemas en hacer esas conversiones ahí ustedes en su casa. Y luego viene todo el trabajo de operaciones con números binarios. También pues es un trabajo ahí, digamos, que podemos ahorrarnos porque son pues varias páginas de nuestros apuntes en donde pues vienen algunos ejercicios, algunos ya están resueltos, de cómo hacer sumas, multiplicaciones, divisiones de números binarios. Yo supongo que también esto ustedes ya lo trataron en alguna asignatura. Es decir, ya hicieron sumas, ya hicieron restas, ya hicieron multiplicaciones, ya hicieron divisiones de números binarios. ¿Ya? Entonces, creo que también podríamos saltarnos toda esta parte que viene en los apuntes. También debo de comentarles que en nuestro plan de trabajo, así como está pues estipulado la asignatura, como viene pues marcado en la retícula de la asignatura y todo lo que es el tratamiento de temas que nos manda el Tecnológico Nacional de México, en sí no viene marcado que yo aborde estos temas. Los abordo como cuando estamos en clases presenciales, lo abordo como un repaso de estos temas. Pero en sí, en nuestra asignatura nos marca que abordemos directamente álgebra de Boole. Ese es nuestro primer tema real de la asignatura. Todo lo que les he dicho hasta ahorita y lo que viene ahí en sus apuntes como operaciones de números binarios, pues son repasos. Son repasos, pero no están pues planteados en la asignatura como que lo debamos abordar. Bueno, aquí abordamos un poquito algo de estos temas y ya nada más ahí les pediría pues que repasen pues toda la parte de operaciones con números binarios, sumas, restas, multiplicaciones, sobre flujo, cómo representar números negativos con un número binario, etc. Eso pues ahí viene explicado en los apuntes. Y entonces pues nos pasaríamos directamente a álgebra de Boole. Bien, jóvenes, cuando nos dicen la palabra álgebra de Boole, muchos jóvenes luego pues se ponen en alerta, ¿verdad? Porque pues como que en electrónica digital vamos a hablar de matemáticas, ¿no? Pues sí, como en todas las ciencias, en todas las ramas de la ingeniería, pues las matemáticas siempre están presentes, aunque no nos gusten, ¿no? Hablar de álgebra booleana es recordar quizás también el álgebra ordinaria que ustedes aprendieron desde prepa. Entonces hablar de álgebra booleana pues es hablar de circuitos digitales. Es decir, los circuitos digitales tienen su base en el álgebra booleana. Nada más que en el álgebra booleana hay una gran diferencia con el álgebra tradicional que ustedes conocen. En el álgebra que ustedes conocen, las variables pueden tomar cualquier valor. Valores grandes, valores en potencias, raíces cuadradas, raíces cúbicas, fracciones, pueden incluso tener números complejos, etc. En el álgebra booleana no, las variables solamente pueden tener dos posibles valores, el 0 o el 1. Por eso es que el álgebra booleana pues es infinitamente mucho más sencillo entenderla que el álgebra que ustedes ya conocen. Obviamente, la álgebra booleana pues es
en honor a su creador, a Boole, un físico matemático que vivió en el siglo antepasado y que gracias a su álgebra fue que nació pues la electrónica digital. Así como en el álgebra ordinaria pues tenemos teoremas y postulados. Entonces tenemos una serie de teoremas que debemos de tener en cuenta para trabajar con álgebra booleana. Por ejemplo, tenemos el postulado o el teorema número 1 que me dice que x multiplicado por 0 es igual a 0. Bueno, esto pues en el álgebra ordinaria pues también así ya lo tengo presente. Sé que cualquier variable que se multiplica por 0 pues vale 0. Pues aquí en el álgebra de Boole igual. Cualquier variable que se multiplique por 1 es igual a la variable. El teorema 3 me dice que x por x es igual a x. Aquí está la primera gran diferencia con el álgebra normal. En el álgebra normal yo diría que x por x pues es x cuadrada, pero en el álgebra de Boole pues no existen las potencias. Por lo tanto el teorema 3 me dice que si yo multiplico a una variable por ella misma, el resultado que obtengo pues es el mismo valor que tenga la variable x, ¿verdad? El teorema 4 me dice que si multiplico a x por su complemento, este simbolito que está aquí, x tilde, significa complemento de x. ¿Y cuál es el complemento de x? Bueno, pues dependiendo cuál sea el valor que tenga x. Por ejemplo, si x vale 0, ¿cuál es su complemento? Pues el 1. Entonces, 0 por 1 es igual a 0. Pero si x vale 1, ¿cuál es el complemento de x? Pues 0. Entonces es 1 por 0 igual a 0. O sea, aquí se cumple que x por su complemento pues siempre va a valer 0. El teorema 5 me dice que x más 0 es igual a x. Entonces cualquier variable que le sume 0 pues continúa siendo el valor de x. El teorema 6 me dice que x más 1 siempre vale 1. Lo que valga x, ya con el simple hecho de sumarle 1, el resultado siempre va a valer 1. Teorema 7 me dice que x más x, el resultado es x. X más su complemento, el resultado siempre vale 1. Estos son los primeros 8 teoremas que digamos son los básicos. Y de ahí surgen otros teoremas como el 9, que me dice que x más y es igual a y más x. Y esto me recuerda pues a un teorema, a un postulado del álgebra normal, el que ustedes conocen. ¿Cuál sería? ¿Cómo, perdón? El teorema 9 me dice que si yo pongo x más y es igual a y más x. Entonces, en el álgebra normal, el que ustedes conocen, ustedes ya han visto esto. ¿Qué significa? Significa que el orden de los factores pues, no altera el producto, ¿no? Es decir, si yo sumo primero x más y, es lo mismo que si sumo primero y más x. Es decir, la posición de las variables no importa. Eso me dice el teorema número 9. Igual que el teorema 10, nada más que aquí es para multiplicación de dos variables. X por y es lo mismo que si multiplico y por x. Es decir, el orden de las variables no importa. Eso es lo que me dicen los teoremas 9 y 10. Y en el álgebra normal también hay teoremas que me dicen eso. Vean el teorema 11 y 12. Me dice el teorema 11 que si yo tengo x más y más z y más z está entre paréntesis, esto es lo mismo que si yo pongo entre paréntesis a x más y o simplemente quito los paréntesis.
Esto es una propiedad que ustedes conocen en el álgebra ordinaria como asociativa. Es decir, yo puedo asociar las variables como yo quiera y no me va a alterar para nada la suma. ¿De acuerdo? Ese es el teorema 11. Igual que el 12, nada más que es para multiplicación. Yo puedo tener asociados a y por z y no me va a alterar para nada la función. Igual yo puedo asociar x y y o simplemente quitar los paréntesis. Esas 11 y 12 son propiedades asociativas. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, veamos el teorema 13. El teorema 13 tengo multiplicando a x por y más z. Esto es igual a x por y más x por z. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy aplicando una propiedad distributiva. Estoy distribuyendo a x dentro del paréntesis. Entonces, multiplico x por y más x por z. Distributiva. El teorema 14 también es una propiedad distributiva, pero fíjense que ahora estoy trabajando con 4 variables. Entonces tengo w más z por y más z. ¿A qué es igual a esto? Es igual a w por y más w por z más x por y más x por z. Estoy distribuyendo. Pero si lo veo al revés, es decir, si yo tengo esta función, puedo llegar a esto. ¿Cómo? Factorizando. De esta función yo puedo factorizar x. ¿Por qué? Porque es común a los dos operandos. Entonces, hacia la derecha estoy distribuyendo y hacia la izquierda estoy factorizando. Puedo aplicar los teoremas 13 o 14 para distribuir o para factorizar. Y luego tengo el teorema 15 que me dice que x más x complemento por y es igual a x más y. Es decir, si yo tengo una función en donde tengo multiplicando a x complemento por otra variable, puedo eliminar la x tilde o x complemento. La 16 me dice que si tengo x complemento y lo sumo a x por y, ahora puedo eliminar la x. Y me queda x complemento más y. Estos son los 16 postulados del álgebra de Boole, que me sirven para desarrollar ecuaciones booleanas que luego me van a servir para construir circuitos digitales. Bueno, luego vienen 5 teoremas que no fueron postulados por Boole, sino por otro físico matemático contemporáneo a él, que se llamó De Morgan. Por eso, pues, se llaman teoremas de Morgan. Y tenemos el teorema 18, que me dice que si yo tengo una suma de dos variables y digamos, el resultado de esa suma la tengo complementada, eso me dice este tilde que tengo afuera del paréntesis. Este tilde me dice que la suma de x por y es complemento o está negada. Eso es igual a x negado por y negado. Es decir, el teorema de Morgan 18 me dice que si yo tengo esta función, puedo eliminar la suma y la puedo convertir en una multiplicación. Al revés, si yo tengo una multiplicación en el teorema 19 y el producto de esa multiplicación está negado, esto es igual a x negado más y negado. Es decir, con esta multiplicación de Morgan me dice que yo puedo convertirlo en una suma siempre y cuando tenga tildeada o negada la operación de multiplicación, o en este caso la del 18, teorema 18, que si yo tengo negado la suma la puedo convertir en una multiplicación.
El teorema 19 me dice que si yo tengo una variable W negado, esto es igual a X, es decir, puedo eliminar las negaciones. El teorema 21 me dice que si yo tengo X por YZ, perdón, X más YZ, yo puedo convertirlo en esta función, es decir, en X más Y por X más Z. Este es el teorema 21. El teorema 22 me dice que si tengo X más Y por Y', esto es igual a X por Y, X más Y por X más Y'. Bueno, acabo de mencionar otra palabra que no había dicho, primo. Bueno, es que en el ámbito matemático, los matemáticos suelen decir, cuando tengo un apóstrofe en una variable, le pueden decir tilde, le pueden decir primo, mientras que en el ámbito de electrónica nosotros le llamamos negado. Pero cualquier palabra que usen para este simbolito de una variable, pues es válido. Primo, tilde o complemento de una variable. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces vienen una serie de ejercicios para resolverlo por ecuaciones booleanas. Tenemos este primer ejercicio que me dice reducir las siguientes expresiones booleanas. Y aquí me marca la primera. Me voy a salir del ámbito de presentación. Voy a compartir otra vez la pantalla. Voy a compartir la pantalla para resolver estos ejercicios. Bueno, entonces nuestro primer ejercicio de álgebra de Boole me dice que reduzca esta función booleana. Entonces, bueno, aquí, ahora sí que si estuviéramos pues en el laboratorio, esto lo estaría haciendo en el pizarrón, ¿verdad? Pero aquí lo que voy a tratar de hacer es pasar esto a Word, porque aquí en el PowerPoint pues va a estar medio complicado pues resolver esta ecuación. Entonces lo que voy a hacer es copiar la función. Voy a pasar a Word. Por aquí tenía ya listo una conversión por si era necesario que la resolviéramos aquí en clase, pero afortunadamente ustedes me dijeron que pues no había necesidad. Entonces aquí tengo mi función. Este es el ejercicio número 1 de álgebra de Boole. No sé si la ven con suficiente tamaño. Le voy a aumentar un poquito. Ahí. ¿Ahí la estamos viendo bien? Sí. Bueno, entonces aquí tengo una función booleana. Es necesario que ustedes ahí pues siempre tengan a la mano, si yo entiendo que cuando uno empieza a ver unas matemáticas, pues no de pronto me voy a saber todas los teoremas y postulados, eso digamos es normal. Sin embargo, por lo que ustedes también ya han trabajado en el álgebra ordinaria, pues de inmediato se podrán dar cuenta de que esta función algo puedo hacerle. ¿Qué observamos? Bueno, pues que tengo una función que se llama y que es igual a
A, B primo, o B tilde, o B complemento de, o sea, se están multiplicando estas tres variables, y le voy a sumar a por B negado por D negado. Entonces, observo que en ambos términos aparece A. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Pues puedo factorizar A. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero si se fijan que también aparece B negado en ambos términos. Entonces, A por B negado es común en ambos términos. Entonces, yo puedo poner que esto es igual a A por B primo. Me vamos a encontrar dónde está B primo, el tilde, perdón, que multiplica a B más D primo. Permítame, no sé por qué me cerró la pantalla. Aquí está. Ahí está. Bueno, ahí estábamos. Entonces lo que hice es factorizar A por B primo. Entonces me queda A por B primo que multiplica a B más D primo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué teorema utilicé aquí? Bueno, pues si voy a mis postulados de Boole, de los 16 que vimos, más los de Morgan, eso que acabo de hacer, ¿cuál teorema es? Pues es el teorema, exactamente, este es el teorema 13, pero al revés, es decir, si le veo de izquierda a derecha es distributivo. Si es de derecha a izquierda, pues es una factorización, y eso es justamente lo que hice como primer paso. ¿Ah? Bien, ahora observen qué más podemos hacer. Pues fíjense que aquí, esto que estoy sombreando, D más D primo es un postulado de Boole. Si sacamos los postulados, ¿cuál de ellos es? El 8. El 8, que me dice que si una variable la sumo con su complemento, pues eso es igual a 1. Bueno, entonces quiere decir que esto es igual a A por B complemento. Voy a copiar mi complemento para no estarlo ahí. B complemento que multiplica le voy a poner que multiplica a 1. Este 1 ¿de dónde salió? Pues de D más D primo. ¿De acuerdo? Ahora aquí tengo otro postulado que me dice que cualquier variable que esté multiplicada por 1, ¿cuál teorema es? El teorema 2. Cualquier variable, obviamente algunos de ustedes podrán decir, pero aquí hay dos variables, sí, pero acuérdense que en las matemáticas yo puedo razonar esto como si fuera una sola variable, como si fuera x. X por 1, pues es igual a x, es decir, para este caso sería
igual a A por B primo. ¿De acuerdo? Bueno, quiere decir que la función y es igual a A por B primo, jóvenes. Eso fue el resultado de aplicar el álgebra de Boole a la función original que fue esta. Bueno, voy a ponerlo aquí como varios pasos. Voy a separar los pasos para que vean ahí pues cómo se fue reduciendo. Fueron los pasos que fuimos siguiendo para resolver la ecuación. Entonces, esta es mi ecuación original y por álgebra de Boole me quedó así. ¿Alguna duda, jóvenes? No, profesor. Bueno, pero aquí viene lo interesante, jóvenes. ¿Qué significa estas matemáticas en circuitos digitales? Bueno, para eso, pues ya deberíamos de saber algo de compuertas lógicas, aunque aquí el programa lo marca que lo veamos más adelante. Ustedes ya de alguna manera también en esa asignatura que llevaron antes que esta, ya trataron compuertas lógicas y saben perfectamente que hay una serie de compuertas lógicas que multiplican, que suman y que complementan. Está, por ejemplo, la compuerta AND. La compuerta AND es la compuerta que multiplica dos variables, o tres o cuatro, las variables que sean. Tenemos la compuerta OR, que es la que suma. La compuerta NOT, que es la que complementa. Y luego tenemos una serie de compuertas que son las complemento de las básicas, la NAND, la NOR y las exclusivas. Bueno, ¿cómo construimos este circuito en base a compuertas lógicas? Bueno, pues voy a abrir Proteus, jóvenes. Bien, aquí tengo mi espacio de trabajo y lo que voy a hacer es voy a construir este circuito, el original, que me dice que Y es igual a A por B tilde por D, y a eso le voy a sumar A más B tilde más B tilde. Bien, entonces aquí están involucradas compuertas lógicas. Por ejemplo, aquí estoy multiplicando tres variables. ¿Qué compuerta tendría que utilizar aquí para multiplicarlas? Pues la AND. Y luego tengo otras tres variables que se están multiplicando, otra AND. Y al final, el resultado de estas dos multiplicaciones debo de sumarlas. Por lo tanto, tengo que utilizar una compuerta OR. Y
la salida de esa compuerta OR será mi función Y. Bueno, pero ¿cómo le hago en Proteus para señalar o para poner esas variables? Bueno, ¿qué pueden ser las variables digitales o booleanas? Pues puede ser cualquier componente eléctrico o electrónico que me pueda generar dos posibles estados, 0 o 1, abierto, cerrado, falso, verdadero. Entonces, ¿qué tipo de elementos puedo componer en Proteus para que sean esas variables de entrada? Bueno, pues puedo buscar un interruptor que tenga 3 posiciones. Ahorita les van a ver por qué. Voy a poner switch. Y voy a buscar un interruptor que sea de 3 posiciones para poder ponerlo en 0 o en 1. Entonces vamos a buscar uno de 3 posiciones. Podría ser ese. Este tiene 3 posiciones. Vamos a meterlo en nuestra cajita de dispositivos. Ahorita van a ver por qué estoy eligiendo un interruptor de 3 posiciones. Bueno, entonces ahora ¿qué más voy a utilizar? Bueno, pues voy a utilizar una compuerta AND. Y bueno, aquí me va a poner un montón de elementos, de circuitos que tienen compuertas AND. Pero como van a ustedes a ver en la práctica 11, nosotros vamos a utilizar circuitos integrados que empiezan con la serie 74. De aquí pues se desprenden algunas versiones, por ejemplo la 74LS. Y ustedes deben de definir, pueden aquí buscar cuál es el circuito que contiene la AND. Pero ahí en la práctica número 11 yo les digo cuál es la compuerta AND y es el 08. ¿Sí? El 08 es una compuerta AND de 2 entradas, pero si se fijan en nuestra función booleana, yo necesito multiplicar 3 variables y la 7408 no me sirve porque nada más tiene 2 entradas. Entonces debo de buscar otra. Voy a poner por ejemplo la 11. Y la 11 es justamente la de 3 entradas. Esa es la que voy a utilizar. La 74LS11. Y la voy a colocar en mi cajita de dispositivos. Voy a necesitar para mi función booleana una compuerta que sume. ¿Qué va a sumar? El resultado de 2 multiplicaciones. Entonces yo necesito una compuerta OR que tenga 2 entradas. Van ustedes a verificar en la práctica 11 que es la 32. La 74LS32. Y esta es una compuerta OR de 2 entradas. Entonces vamos a meterla a nuestra cajita. Ahí está. ¿Qué más compuertas vamos a utilizar? Bueno, pues necesitamos compuertas que nieguen o que pongan el tilde en la variable. Necesitamos de una compuerta NOT. Y la compuerta NOT es la 04. Entonces buscamos la 04 y la metemos a nuestra cajita. Listo. ¿Qué más vamos a utilizar? Bueno, pues para identificar la variable Y, la variable de salida, yo puedo poner un dispositivo que me indique qué valor tiene la variable Y. Para ello, pues yo puedo poner un multímetro digital que me muestre qué valor de voltaje, o lo puedo poner visible, puedo poner un LED de los que ustedes ya han venido trabajando, por ejemplo, un display de un LED que sea animado. Vamos a poner un LED amarillo, animado.
Y como voy a poner un LED, necesito de una resistencia de 330. Para los LEDs siempre vamos a utilizar resistencias de 330, 220, cualquier valor de esos dos es correcto. Bueno, pues voy a poner una resistencia de 330R, es esta. Listo. Bien, ya tengo todos mis elementos para trabajar esta función booleana. Bueno, entonces lo primero que voy a empezar a hacer es colocar interruptores que son los que me van a señalar las variables de entrada. Lo voy a rotar a la derecha para que me quede en esta posición, porque por acá voy a ponerle voltaje o tierra, que son los niveles lógicos. Voy a poner otro interruptor y lo voy a rotar a la derecha. Se me olvidó comentarles que el switch 1 puedo editar sus propiedades para que en lugar de que se llame switch 1, le voy a decir que se llame la variable A, que es la más significativa. La variable A. Esta es mi variable A. Esta es mi variable B. Y finalmente voy a colocar otro para mi variable C. Ahí están mis tres variables de entrada. Pero como es un interruptor, ¿cómo le hago para que cuando yo mueva el interruptor me genere un 0 o un 1 lógico? Acuérdense que ya en lo físico, un 0 o un 1 no son más que niveles de voltaje. Y en digitales, estos niveles son 0 voltios o 5 voltios. Es decir, una posición de los interruptores los voy a conectar a tierra y la otra posición la voy a poner a voltaje. ¿De acuerdo? Entonces voy a buscar un punto de tierra, ground, y lo voy a poner aquí. Ahora voy a poner una fuente de energía, DC, y lo voy a poner aquí. Para poder identificarlo, le voy a poner que esto vale un 1 lógico. Y su valor de voltaje pues van a ser 5, porque ese es el valor de voltaje para un 1 lógico. Bueno, le voy a poner VCC igual a 5 voltios. Así. Bueno, entonces ya sé que este punto son mis 5 voltios. Y este punto van a ser mis tierras. Bueno, entonces vamos a conectar los interruptores. En una de las posiciones voy a escoger la esquina a tierra. Y cada vez que yo mueva este interruptor a esa posición, estoy introduciendo un 0 a mi variable A. Si yo muevo este interruptor a esta posición, vale 0. Obviamente el punto medio está desconectado y el extremo lo voy a conectar, todos los puntos los voy a conectar a mi fuente de 5 voltios. Conecto este punto aquí. Y aquí tengo este extremo conectado a voltaje. Bueno, de aquí pues yo ya puedo ir conectando mis elementos digitales. Yo podría poner aquí una línea, nada más que para poner esa línea necesito poner aquí un elemento, puede ser un conector. Déjenme buscarlo.
Un simple conector incluso podría ser a ver, vamos a poner un tipo bus. Vamos a rotarlo a la izquierda. Lo único que voy a hacer es conectar este punto de mi variable E y yo voy a saber que toda esta línea pues es mi variable A. Bien, está, no. No, entonces este conector no me sirve. Necesito un conector nada más para poder dejarlo ahí, que pueda conectar pues con ese punto. Déjeme buscar este tipo. A ver, déjeme ver si output label, a ver si me deja conectar ese punto. Ese. Esto que estoy haciendo realmente no tiene pues mayor trascendencia. Lo único que quiero hacer es conectar una línea para saber que todo este alambre o esta línea pues es mi variable A. Voy a conectar otro aquí para mi variable B. Toda esta línea es mi variable Y, B. Voy a conectar aquí otro para mi variable C. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tengo ya todo mi elemento de entrada, mis tres variables A, B y C. Ahora voy a construir el circuito digital que me dice la función A. Voy a copiar todo esto y lo voy a poner como un texto en mi circuito. Entonces aquí vamos a poner un texto aquí, un simple texto que me diga que nada más para identificar aquí que este circuito pues es esa función que acabamos de ver. Estoy buscando la ventanita de texto, pues es un texto 2D. Es el que está abajo de LBL, ¿no? LBL. Sí, abajo. Ahí yo siempre uso ese. ¿Verdad? Sí. Ok. Ahí se lo voy a poner. Está un poquito chico, pero bueno, este circuito es esta función. Déjame ver si puedo. Bueno, ese es el tipo de letra. No me da chance de hacerlo grande. Justificación, no. Bueno. Ok. No sé, ojalá aquí se alcance a apreciar.
el circuito que vamos a construir es la función original. Entonces la función original me dice que multiplique A por B negado por B. Entonces, ¿con qué compuerta hago una multiplicación? Pues voy a mi cajita y escojo una compuerta AND de 3 entradas y la coloco aquí. ¿De acuerdo? Ok, aquí tengo mis 3 entradas. ¿Qué voy a multiplicar en las 3 entradas? Bueno, pues primero multiplico a A. Entonces conecto un punto con A. Ahí está A. Y luego me dice que conecte a B', pero esto es B, no B'. Por lo tanto necesito una compuerta NOT. Entonces, la entrada de la NOT pues es B y la salida de la NOT es B'. Y la conecto a mi compuerta AND. Y luego multiplico a B. Entonces, este punto tendrá que ser B. Bueno, mi variable C, yo le puse C, en realidad debe de ser B. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que hice fue multiplicar, apenas tengo esta parte de la función. Ahora voy a construir la otra multiplicación, por lo tanto traigo otra compuerta AND. Ya esa otra compuerta AND tengo que multiplicar A por B'. No es necesario utilizar otra compuerta OR NOT para convertir B en B', pues ya la tengo aquí. Entonces la puedo conectar a este punto, porque aquí tengo B'. Y luego tengo que luego de multiplicarlo también por B'. Bueno, pero aún no tengo la conversión de D a B', por lo tanto necesito otra compuerta NOT aquí abajo para convertir D en D'. Bien, aquí tengo construido ya las multiplicaciones. Ahora necesito que el resultado de ambas multiplicaciones se sume a través de una compuerta OR. ¿Y qué voy a conectar en sus entradas? Pues el resultado de la primera multiplicación y en la segunda el resultado de la segunda multiplicación. Y la salida de esta compuerta OR pues es Y, es el resultado completo de la función. Entonces, para Y necesito poner un indicador de que me diga en qué estado está Y. Entonces me voy a traer mi resistencia, 730. Bien, antes de que cualquier otra cosa me llegue a pasar, voy a salvar este proyecto. Ok, continuamos. Entonces, quedé de que iba a traerme una resistencia para poder conectar un LED. Y me traigo mi diodo LED, lo conecto aquí y conecto un punto de tierra en este punto. ¿Okay?
Entonces conecto la salida OR a la resistencia a mi LED y este punto a tierra. Listo. Está construido mi circuito original. Pero ahora voy a construir el circuito tal como quedó por álgebra de Boole. Y aquí me dice que es, lo voy a copiar y me lo voy a traer a Proteus y voy a poner acá una etiqueta más abajo, que el circuito que está aquí abajo es la función reducida. Okay. Aquí está ya. Esto de aquí, pues va a ser el circuito que voy a construir. Porque no me gusta que esté aquí, voy a poner ahí menos. De aquí para abajo va a ser el circuito reducido. Entonces me dice la función que multiplique A por B. Entonces necesito una compuerta que multiplique a dos variables. Me voy a mi cajita y pues lo que seleccioné fue una compuerta AND de 3 entradas. Entonces necesito una compuerta que multiplique a dos variables. Entonces la busco, es la 74LS08 y la guardo en mi cajita. Ahora sí me traigo esa compuerta AND de 2 entradas y voy a multiplicar a A por B'. Entonces me traigo una compuerta NOT y conecto su entrada a B', perdón, a B, y la salida, que ya es B', lo conecto a la segunda entrada. Y la salida de esta compuerta AND, pues es mi función Y. Me traigo una resistencia, me traigo el LED y un punto de tierra. Conecto mi salida y voy a ponerle a este LED, le voy a decir que en lugar de D1 se llame Y, tal como se llama la función, y este de acá pues va a ser también Y, nada más que es la función reducida, ¿sí? Me dice que Y ya está en uso, entonces le voy a cambiar de otra manera, le voy a poner Y reducido, así. Bueno, jóvenes, ¿de qué se trata este circuito o por qué lo armé? Pues para que ustedes entiendan qué es lo que hizo el álgebra de Boole. Entonces, el álgebra de Boole, la función original era esta, que implica 1, 2, 3, 4, 5 compuertas de diferente tipo. Mientras que la función reducida nada más implica a 2. La pregunta será, ¿funcionan igual? Pues hay que probar. Lo que voy a hacer es que los voy a poner a correr. Y cuando yo empiezo a meter niveles lógicos en mis entradas, este comportamiento de Y debe ser igual en Y que en Y reducido. Entonces voy a empezar a poner todas las combinaciones posibles con 3 variables. Entonces yo puedo poner 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Es decir, voy a poner todos los números binarios que puedo poner con tres interruptores. Bueno, va el primero. Ya vemos que cuando todas las tres variables valen 0, la variable Y están en ceros. Vamos a ver qué pasa cuando la primera la muevo
a 1. Nada, sigue igual. Ahora, ese es el 1 binario. Ahora voy a poner el 2 binario, que es 0, 0, 1, 0. Pues no pasa nada. Ahora voy a poner el 3 binario, porque sigue igual. Ahora voy a poner el 4 binario. El 4 binario sería 1, 1, 0, 0, y observo que tanto y como y reducido valen unos. Perfecto. Ahí sí, se están comportando igual. Ahora voy a poner el 5 binario, sería 1, 0, 1. Sigue igual. Ahora voy a poner el 6 binario. El 6 binario pues sería 1, 1, 0. Y los dos LEDs están apagados. Quiere decir que Y vale 0 y Y reducido vale 0. Finalmente, la última combinación sería el 7 binario. 1, 1, 1. Y perfecto. Quiere decir que este circuito me está comprobando que tanto la función original como la función reducida funcionan exactamente igual. Quiere decir que Boole tiene razón. Este circuito yo lo puedo reducir a esto. Y esto, a final de cuentas, en la electrónica, ¿qué significa? Pues reducción de espacios y reducción de costos en los circuitos digitales. De eso se trata la álgebra de Boole, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Profesor, tengo una pregunta respecto al circuito. ¿Qué generador de pulsos usó o qué generador es el que puso ahí arriba? Se ve borroso en mi computadora. Ok, voy a ampliarlo. Lo saqué de aquí de los generadores, de señal alterna, y puse DC. El de DC lo coloco y nada más le edito sus propiedades y le digo que sean 5 voltios para que sea el nivel lógico 1. Y ese es mi generador. Claro, también ustedes pueden hacer que en lugar de un generador de estos puedan poner una batería, no importa, nada más que sean 5 voltios. El chiste es que introduzcamos en el circuito tierra o 5 voltios cada vez que yo manipule los interruptores. ¿De acuerdo? Ok, profe, gracias. Quiero también que les quede claro, jóvenes, que las variables booleanas que para este ejercicio se llamaron A, B, D, puede ser cualquier componente eléctrico o electrónico que me genere el 0 o el 1. Yo elegí unos interruptores. Podría ser un sensor que me genere un 0 o un 1. Podría ser incluso un circuito digital que esté generando esos ceros y unos. ¿De acuerdo? Es decir, las variables booleanas puede ser cualquier elemento que genere esos dos posibles estados. Aquí son abiertos o cerrados, pero como la conexión yo la hice a voltaje o a tierra, cuando yo los abro o los cierro en los diferentes puntos, yo estoy introduciendo 5 voltios o tierra, que son los niveles lógicos que yo necesito introducir a mi circuito digital. ¿De acuerdo? Sí. Bien, jóvenes. Bueno, pues resolvimos un ejercicio de álgebra de Boole y lo explicamos en Proteus. Creo que es un buen avance, porque también esto ya les va dando un norte de cómo trabajar la práctica 11 y las primeras pues prácticas de electrónica digital. Creo que con lo que vimos hoy, bueno, tienen que trabajar sobre el trabajo de investigación, que no se les olvide que tiene fecha de entrega esta semana. Les recomiendo que trabajen sobre esto, y una vez que en esta semana cumplan con la actividad 1, la competencia 3, en la siguiente semana le empiecen a dar las prácticas, que al cabo
Mañana vamos a continuar explicando algo más de álgebra y los siguientes temas que vienen ahí en los apuntes. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces, pues por el día de hoy estaríamos terminando. Nos conectamos el día de mañana. Muy bien, profe, nos vemos. Sale, profe. Nos vemos, profe. Que tengan buen día.